Sabes, estaba meditando hace algunos días acerca de la importancia de nuestras palabras, la importancia de creer lo que nos dicen y tener cuidado con lo que decimos. Estaba meditando acerca de la palabra que dice que toda palabra ociosa que hablemos, un día de ella vamos a dar cuenta. Y estaba pensando cuántas veces decimos cosas, prometemos, y es ligero lo que decimos, es ligero lo que hablamos, porque no estamos dispuestos a pasar lo que sea con tal de cumplir lo que hemos dicho. Pero hay cosas más sencillas que otras. Usted recuerda, muchas veces hay pactos matrimoniales que se hacen en un altar, y ahí en el pacto matrimonial se dicen cosas tan bonitas, ¿verdad? ¿Cuánto recuerdan su ceremonia de gracias, hijo? ¿Cuánto recuerdan su ceremonia de matrimonio? ¿Sí? ¿Sabe? Ahí en la ceremonia de matrimonio se dicen cosas como las siguientes. Por ejemplo, en los votos matrimoniales, ¿sí? Se dice, por ejemplo, primero se le habla a él y le dice: ¿quiere recibir a la señorita fulana de tal como tu legítima esposa? Y él dice: sí, acepto. Luego vienen en parte de los votos matrimoniales, dice: prometes delante de Dios y de estos testigos amarla como Dios manda, y dice: sí, acepto. A veces no entendemos el amarla como Dios manda, porque amarla como Dios manda es amar a la esposa como Cristo a la iglesia. Luego sigue: prometes guardarte solo para ella mientras los dos vivan, y decimos: sí, acepto. Luego leemos: prometes conservar este pacto de matrimonio en la salud y en la enfermedad, en tiempos de adversidad y en tiempos de prosperidad, y decimos: sí, acepto, porque estamos en el momento de la emoción, en el momento del enamoramiento, y estamos comprometiéndonos y estamos diciendo: sí, acepto, sí, acepto. Y luego decimos: entregas alguna prenda en testimonio de tus votos y promesas, y entregamos un anillo. Y luego, cuando se le devuelve el anillo al hombre, se le dice: tu amor por esta mujer sea sin fin como este aro y consistente como el metal del cual está hecho. Y le decimos: pon el anillo en el dedo anular de la mano izquierda de tu esposa, o mencionamos el nombre de la señorita, diciendo: con este anillo te desposo y te lo entrego como un testimonio de mis votos de amor y fidelidad. Pero el anillo es tan fácil de quitar. Lo que no es fácil de quitar es la palabra que has empeñado. Esa no se quita, esa palabra es eterna. El voto que hemos dicho cuando decimos: sí, acepto, y mucha gente tiene 1, 2, 3, 4, 5 veces esos mismos votos en su vida. Y digo: ¿en qué mundo estamos viviendo? Es tiempo de volver a la integridad de nuestras palabras. Pero luego se le dice a la señorita, se le dice: señorita fulana de tal, ¿quiere recibir a fulano de tal como tu legítimo esposo? Y dice ella: sí, acepto. Y luego le decimos: prometes delante de Dios y de estos testigos sujetarte a él como Dios manda. Y nadie ha replicado en una ceremonia por eso: no, pastor, eso a mí no me gusta. Todas dicen: sí, acepto. Están en el enamoramiento, es el príncipe azul, y dicen: sí, acepto. Y luego andan con sus movimientos feministas y no le echan ni loncha al pobre marido, ¿verdad? Pero bueno, eso es un decir nada más. Y luego decimos: empeñas tu voto en conservarte solo para él mientras los dos vivan, y dicen: sí, acepto. Y luego decimos: prometes conservar este pacto de matrimonio en la salud y en la enfermedad, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de prosperidad, y decimos: sí, acepto. Entregas alguna prenda en testimonio de tus votos y promesas, y entregan un anillo, y le regresamos el anillo con las mismas palabras, diciendo: tu amor por este varón sea sin fin como este aro y consistente como el metal del cual está hecho. Y le decimos: pon el anillo en el dedo anular de la mano izquierda de tu esposo, diciendo: con este anillo te desposo y te lo entrego como un testimonio de mis votos de amor y fidelidad. Y estamos en la ceremonia matrimonial, es votos. Hacemos pactos. Un pacto que está por demás vulnerado en nuestra sociedad, por demás desgastado en nuestra sociedad. Algo que ya no estamos tomando tan en serio, pero Dios lo sigue tomando en serio, porque el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios ha dicho es permanente, es eterno. Y hoy en día
No solamente el mundo es ligero con sus palabras y con sus pactos, sino que la iglesia, hombres y mujeres de la iglesia, llegan a ser ligeros en sus palabras y no saben que sus palabras tienen un peso espiritual impresionante, y que la palabra inclusive dice, lo cual vamos a ver más adelante, que el hombre va a comer del fruto de sus labios. Si tú hablas para vida o hablas para muerte, tú vas a comer de lo que tus labios estén diciendo. Y que es importante que esta mañana, vengamos aquí y abramos nuestro corazón y tengamos cuidado, porque muchas veces tú oras por algo, pero con tu confesión estás diciendo todo lo contrario. Tú estás pidiéndole algo a Dios, pero con tus palabras estás diciendo todo lo contrario a lo que tú quieres ver de parte de Dios. Y no te das cuenta que Dios puso un poder en tu boca, y que de tu boca hay un poder tremendo para vida y para muerte. Y lo que tú dices, eso exactamente es lo que va a ser. Pero vámonos al principio. El principio es que Dios es íntegro en sus palabras. Dios es íntegro en sus palabras. Lo que Él dice, Él lo va a hacer. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dice Dios es íntegro en su palabra. Dios va a hacer lo que su palabra dice. O sea, a Dios se le conoce por su palabra. Pero a nosotros también, a ti y a mí también, se nos conoce por nuestra palabra. Dios sería falso si Él dice algo y no hace. Nosotros seríamos falsos si hacemos algo. Si decimos algo y no lo hacemos, nosotros también seríamos falsos, seríamos huecos y seríamos vanos. Pero nosotros somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo podemos tener la confianza. De hecho, la fe que tenemos en Dios se basa en que confiamos en que Dios va a hacer lo que Él ha dicho en su palabra. Dios lo va a hacer, y eso nos inspira a tener fe en Dios, y eso mueve la mano de Dios a nuestro favor. La pregunta es: ¿somos confiables nosotros? O nosotros decimos, cuando decimos sí no significa nada cuando decimos sí. Cuando decimos sí puede ser no también. Si cuando decimos sí puede ser no también, somos personas falsas, huecas, vanas, y no somos personas confiables. Y Dios está buscando una generación de personas que sean confiables, de gente que sea confiable, de gente que su esposo pueda confiar en ella pueda confiar en su esposo, el amigo pueda confiar en su amigo, el otro amigo pueda confiar en su amigo. Porque una vez que empeñamos nuestra palabra, eso es. Leí una historia en donde el abuelo del hermano Hagan, el abuelo de él podía ir al banco y decirle: ¿sabes qué? Necesito que me prestes tantos $2,000, $3,000. Y el gerente del banco le prestaba el dinero sin necesidad que él firmara nada, porque cuando él dijo tal fecha te lo traigo con los intereses, ese era un hecho. Cuando este hombre le dijo tal fecha, era un hecho que este hombre tal fecha iba a llevar el pago con los intereses, y lo hacía puntualmente. Y nunca este hombre nunca tuvo que firmar nada en el banco. Y muchas veces hoy en día, aunque firmemos, luego nos andan buscando para ver si vamos a cumplir lo que firmamos. Ya no lo que decimos, lo que firmamos. Diga conmigo, ouch. El problema es que si no hay confianza, no se pueden establecer relaciones sólidas. Y el problema es que si no hay relaciones sólidas, todo se destruye, porque Dios todo lo hace en base a relaciones. La Biblia dice en su palabra, cuando Dios hace al hombre, lo ve y lo dice: no es bueno que el hombre esté solo. El hombre no era bueno que estuviera solo, le hizo una ayuda idónea. Y esta ayuda idónea se la trajo. Dios ofició el primer matrimonio en el huerto del Edén. Y de esta relación nacieron los demás, y de esto se fundó la sociedad. Nuestra sociedad tiene que estar fundamentada en confianza. Nosotros vemos con tristeza el acontecer político nacional y estatal, y vemos tantas cosas que tú te sorprendes y dices: ¿cómo es posible? No hay palabra. Muchas veces se traicionan tanto unos a otros, y lo vemos en los negocios, lo vemos en todas las áreas. Vemos gente poniéndose el pie al otro, y sabes, nos estamos destruyendo como sociedad, y nosotros tenemos que reconstruir. Y la única forma de reconstruir es a través de darle crédito a nuestras palabras, pero empezar por el principio. Y el principio es creer la palabra de nuestro Dios y saber que nuestro Dios no miente, y lo que Dios dice en su palabra, Él lo va a hacer. Amén. Isaías 48 dice: sécase la hierba y marchítase la flor,
mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios es inmutable. Lo que Él dice en su palabra, Él lo va a cumplir. Así pasen cientos de años, Él va a cumplir lo que su palabra está escrito. Dice también Salmo 119, 160, dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice: la suma de tu palabra es verdad. No hay mentira en tu palabra, Señor. Y luego también dice Mateo 24, 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, imagínate, para Dios es más fácil que el cielo pase y que la tierra pase antes que se dejen de cumplir sus palabras. Pero ¿qué hay de nuestras palabras? ¿Será más fácil que pase la sierra a que pasen nuestras palabras? ¿O será más fácil que se seque una hoja o un pedazo de algodón en el suelo después que sale el sol que nuestras palabras? Valemos por nuestras palabras. La integridad de Dios es por su palabra, porque Él cumple su palabra. La integridad nuestra es también por nuestras palabras. Por la integridad de sus palabras, Dios es un Dios confiable. Dijo David en Salmo 143, 8, dijo: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. Dice: Señor, yo he confiado en ti, yo dependo de ti, Señor. Hazme oír de mañana tu misericordia, Señor. Yo confío plenamente en ti. Qué importante es que lo entendamos. Salmo 91, 1 al 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Por qué David confiaba en Dios? Porque sabía que Dios no miente, que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Y eso exactamente es la fe. La fe es que creer que Dios va a hacer lo que dice. Cuando abrimos la palabra y hay algo ahí escrito en la palabra, pues nosotros nada más vamos a creer lo que Dios dice. Y si tú y yo creemos lo que Dios dice, se va a manifestar lo que hemos creído de parte del Señor. ¿Está aquí conmigo? Aleluya. El hecho de que Dios cumpla su palabra hace que generaciones por millones se acerquen a Él. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿cómo nos acercamos a Dios cuando conocemos su palabra? Con confianza, porque sabemos que Él va a cumplir lo que Él ha dicho en su palabra. Él lo va a cumplir. ¿Cuántas veces nos detenemos a juzgar por nuestros ojos y nuestros ojos nos dan un reporte? ¿O cuántas veces nos detenemos a juzgar por nuestros síntomas y nuestros síntomas dan un reporte? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a quedarnos con el reporte de Dios. Amén. Hace mucho tiempo había un canto que decía: ¿qué reporte vas a creer? Se lo voy a cantar, a ver si me sale, ¿verdad? Ahí cuide sus oídos, ahí va. Decía: ¿qué reporte vas a creer? Yo creeré lo que me dice el Señor. ¿Qué reporte vas a creer? Yo creeré lo que me dice el Señor. Su reporte es sanidad, su reporte es salvación, su reporte es libertad, su reporte es victoria. Así se la sabe, ¿verdad? Si no, nada más yo soy de aquella generación de hace varios lustros atrás, ¿no? Y es bonito, me encantan esas canciones que te inspiran a creerle a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros nos acercamos confiadamente ante Dios porque sabemos que Él cumple su palabra. La pregunta es: ¿tus hijos se acercan confiadamente a ti? Porque creen que la promesa que tú les hiciste la vas a cumplir. Tu esposo se acerca confiadamente, tu esposa se acerca confiadamente, tu amigo se acerca confiadamente. ¿Eres tú una persona confiable o no? La palabra dice que estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Y Dios nos ha dado algunos encargos y algunas enseñanzas sobre nuestras palabras. Vamos a ver los encargos que Dios nos ha dado sobre nuestras palabras. Un Dios que da una palabra eterna, un Dios que salva por su palabra, un Dios que derrama su poder a alguien que confía en su palabra, ¿sí? Que literalmente derrama su poder.
Entonces, ¿qué son el Dios que sabe de palabras? El Dios que creó el universo, el mundo con su palabra. Dice la palabra Génesis 1: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego dijo Dios, y hablando Dios empezó a crear. Un Dios que sabe de crear lo tangible con su palabra. Un Dios que sabe hacerlo. Este Dios nos da algún encargo y algunas enseñanzas acerca de nuestras palabras. ¿Y cuáles son los encargos que Dios nos hace a nosotros por nuestras palabras? Dice la palabra del Señor, en primer lugar, encargos de Dios sobre nuestras palabras. Mateo 5:37. Dios dice: solamente di sí, lo haré, o no, no lo haré, porque cualquier otra cosa proviene del maligno. La Reina Valera 60 dice que cuando tú te comprometes a algo, que tu decir sea sí, sí, o no, no. Dice, porque lo que es más de esto, de mal proviene. Es decir, si yo digo que sí a algo y luego no, ese es del diablo. Así actúa el diablo. Es como tener la naturaleza del diablo. Es como ser como él. Pero cuando yo digo sí, aunque me cueste, necesito cumplirlo. Aunque vaya en mi contra después, necesito cumplirlo. ¿Está conmigo acá? A veces nos emocionamos, como aquel hombre, Jefté. Aquel hombre que le dijo a Dios, le hizo una promesa a Dios: Señor, dame la victoria en esta guerra. Y cuando yo regrese, Señor, el primer ser que salga a recibirme, él pensó en el perrito, el primer persona que salga a recibirme, te lo voy a entregar en sacrificio. Y cuando llegó de la guerra, lo primero que salió a recibirlo fue su hija. Y él, en vez de abrazarla con gusto, lloró y se lamentó diciendo: ay, hija mía, me has hecho un gran dolor. No, ella no le hizo ningún gran dolor. El problema no era ella, el problema fue él que habló, él que dijo, y luego tuvo que llevarla a ella, consagrarla, y que no conociera matrimonio y que se casara. Bueno, a lo mejor estuvo mejor, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? No sabemos. Pero en fin, ella fue y no conoció matrimonio y se consagró para el Señor, esta jovencita, ¿sí? Porque Jefté dio una palabra. Hija mía, sí, espero esté correcto en el nombre de la persona, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice en su palabra, dice, cuando tú digas sí lo haré, es que lo vas a hacer. Porque toda palabra, dice la Biblia que toda palabra ociosa que hablemos, la palabra ociosa es aquella palabra que se dice sin pensar en la magnitud del compromiso, sin pensar en lo que va a ocasionar. Una palabra que hablo con descuido, entonces esa palabra tiene un efecto. Y dice, de toda palabra ociosa, aunque sea ociosa la palabra, no es que no lo dije en serio, aunque sea ociosa la palabra, de ella tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos, y es algo que con los hombres hemos tratado de estar enseñando esto. Cuando digas sí voy a ir, aunque sea esa carne asada, sí voy a ir, cuentan conmigo, es que usted va a ir a ver cómo le hace, a ver qué hace. Es mejor decir desde el principio: no, sabes que no puedo, este día estoy trabajando, este día no. Sí, a decir sí y luego siempre no. A las fiestas, ¿cuántos problemas con las fiestas? Porque invitas a una lista de personas y ahí está la encargada del evento llamando, fulano de tal, sí, le llamo por la fiesta de fulanito de tal y fulanito de tal, preguntándole si puede confirmar la asistencia, y confirman la asistencia, y muchas veces, aunque confirmaron, no llegaron ese día. Y los anfitriones, gente que lo estima, le están invitando porque lo estiman. Si no lo hubieran invitado, estaría sentido porque no lo invitaron. Pero lo están invitando porque lo estiman. Y luego dijo que sí. Y ellos pagaron, no sé, 300 pesos por el platillo, 200, no sé. Está caro ahorita eso. Y ya pagaron el platillo. No, sabes que no hay menos de 300. No hay menos de 300, ¿sí? Y ya pagaron 600 por el matrimonio para que vayan, para que los acompañen, porque su presencia es importante para ellos. Y luego los dejaron ahí nada más. ¿Está aquí conmigo? Tenemos que corregir eso. Tenemos que ser hombres y mujeres íntegros a su bendita palabra. ¿Está aquí conmigo? Si prometes, cumple. Fíjate lo que dice Salmo 15, 1 al 5. Está tremendo, vale más que lo tome en serio.
Mira lo que dice. Dice, Jehová, ¿quién habitará? Estoy en Salmo 15, 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Fíjese bien, ¿quién podrá ir a tu tabernáculo, Señor? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vile es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún, fíjate lo que dice aquí, y eso deberías de subrayarlo, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, cuando dijo, voy a perder, usted dijo, sí voy a X reunión con su amigo, sí voy, pero luego a esa hora le llama su mejor cliente y puede cerrar un gran negocio en ese momento. Si usted no va con su amigo y se va por hacerle gran negocio, entonces usted va a ganar acá, pero va a perder acá. Usted debería cumplir con su compromiso, aunque sea en perjuicio propio. Eso es lo que dice la palabra. O hablar con su amigo. Oye, tengo un problema. Sabes que se me presenta una oportunidad de negocio y ya había quedado contigo. ¿Qué te parece si me puedes recibir una media hora más tarde? ¿Puedo llegar una media hora más tarde? No, pues que sí, correcto, ya la libraste. Pero hay quien ni siquiera se reportó con su amigo, lo dejó esperando. Hay gente que a mí me ha cancelado consejerías 5 minutos antes. Ya le aparté mi espacio, ya estoy aquí, ya no atendí a alguien porque reservé un espacio para esa persona y 5 minutos antes me dice que siempre no, y eso que atiendo gratis. ¿Está aquí conmigo? Entonces no respetamos el tiempo de los demás. Su médico le hace una cita, usted llama para una cita, tal día, tales horas, él ya apartó ese espacio. Si alguien quería esa hora, ya no lo recibió, ya su médico perdió de ganar 800 pesos ese día, en esa hora, porque le reservó un espacio que usted no fue y él perdió 800 pesos porque ese otro paciente fue a ver a otro médico. Entonces muchas veces no estamos tan conscientes del mal que hacemos, pero no solamente es daño aquí en la tierra, sino que si yo, fíjate bien, si yo cambio, dice, vamos a ver el contexto del versículo. El contexto dice, la pregunta es, David está orando y le está haciendo una pregunta a Dios. Le dice David a Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién puede entrar a estar contigo en tu presencia? ¿Quién morará en tu santo monte? Y luego viene la respuesta, y la respuesta es, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, si usted o yo en algún momento no hablamos verdad en nuestro corazón o calumniamos al prójimo y luego estamos orando y orando para que Dios nos responda y Dios no nos responde, aquí tenemos la respuesta. ¿Está aquí conmigo? Está muy serio hoy. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Está conmigo aquí? Si hacemos esto, Dios va a respaldar nuestra vida. Dios nos va a cuidar, Dios nos va a guardar, Dios nos va a sostener. Entonces, aquí el punto es que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Vale más que cuando alguien le pregunte algo o le diga que se comprometa con algo, vale más que no lo prometa antes que usted prometa. Claro, prometa si usted está convencido de que va a cumplir. Porque si se va a casar ahí delante del ministro, usted necesita decir los votos matrimoniales. Y si usted no dice los votos matrimoniales, no le vamos a casar. Usted se tiene que comprometer. Y si se compromete y
resulta que va en contra suya algo, no por eso cambia. Usted cumple lo que ha prometido, porque eso es algo agradable delante de Dios. Entonces vale más no prometer. Eclesiastés 5:5 dice la palabra: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Están conmigo aquí? ¿Cuántas veces nuestros hijos no confían en nosotros porque prometimos y no cumplimos? Tus niños pequeños creen en ti. Tus niños pequeños confían en ti. Si tú les dices que los vas a llevar al cine el sábado, ellos no te van a cuestionar: pero ¿tendrás dinero el sábado? ¿Pero tendrás tiempo el sábado? No. Si tú dijiste que el sábado los llevas al cine, ellos están creyendo que van al cine. Y están emocionados el sábado para cuando va llegando la hora que llegues del trabajo. A lo mejor trabajaste de más, a lo mejor el jefe te regañó y vienes con tu estado de ánimo muy mal y vienes muy cansado, y lo que menos quieres es ir al cine y tú quieres quedarte acostado, pero prometiste, va a ser ahora en contra tuya. Pero no porque es en contra tuya vas a cambiar. No porque venías demasiado cansado, no por eso vas a cambiar. Vas a llegar, vas a comer, te vas a bañar, te vas a alistar y vas a ir con tus niños aunque te vayas muriendo. ¿Por qué? Porque eso va a causar que tus hijos, aun cuando crezcan, sigan confiando en ti. Pero qué triste es cuando tú das una promesa a tus hijos y por cualquier cosa cambias. Y ya fallaste una vez y luego les mientes una segunda o una tercera. Va a llegar el momento en que ya no te creen. Va a llegar el momento en que ya no eres confiable para ellos. Y el día que un hijo pierda la confianza en su padre, ha perdido a su hijo en realidad. Se acabó, ya no hay más relación. Algunas personas no se pueden sostener delante de Dios porque le dieron libertad al maligno, y él tiene una puerta abierta en sus vidas, y esa puerta se abrió con quebrantamiento de pacto. Cuando quebranté los pactos, cuando quebranté las palabras, cuando fui ligero en mi palabra y yo quebranté mis pactos, Dios no me va a escuchar hasta que arregle yo esa situación. Fíjate lo que dice la palabra en Malaquías 2:14-16. ¿Por qué le hablo esto? Porque yo quiero que cuando usted ore, Dios le responda. Yo quiero que usted experimente a Dios en su vida. Yo no estoy conforme. Yo no termino mi trabajo cuando terminé de predicar y dije: está bien, todos me escucharon. Es más, hubo algunos aplausos, todos estaban atentos y creo que sentí que di una buena enseñanza. Eso no significa para mí prácticamente nada. Cuando yo voy a ver que realmente mi trabajo es funcional, es cuando usted esté clamando y usted esté mirando a Dios interviniendo en su vida, porque eso es ese es el propósito de mi trabajo, es que Dios intervenga en su vida, enseñarle cómo caminar con Dios para que Dios intervenga en su diario vivir. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué dice la palabra en Malaquías 2:14-16? Mire, dice: claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? ¿Por qué no conecto? ¿Por qué no puedo adorar? ¿Por qué Dios no acepta? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel. La esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Un cuerpo y espíritu, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Cuando tú hiciste un pacto delante de Dios, a veces pensamos que solamente fue ante el ministro, pero no. ¿Para qué ir? ¿Para qué gastar en una boda? ¿Para qué un vestido tan caro? E ir delante de un pastor o de un sacerdote y hacer unas promesas, si él es meramente humano y si ese pacto es meramente ante un humano, no haga ese gasto. Pero vamos a la iglesia a hacer un pacto, a hacer un voto, porque creemos que lo vamos a hacer delante de Dios. Y la verdad es que lo hacemos delante de Dios. Y cuando lo hacemos delante de Dios, a Dios no se le va a olvidar. Dios no tiene problema de falta de memoria como nosotros, ¿verdad? Que se nos olvidan las cosas.
¿Sí? No, Dios recuerda perfectamente. Dios recuerda el pacto que hicimos, las palabras que dijimos, Dios las recuerda. Entonces, aquí en este versículo dice, están clamando porque el Señor no acepta mi adoración. Adoración es la comunión. ¿Por qué Dios no quiere tener comunión conmigo? ¿Por qué no me empiezan a salir bien las cosas? ¿Por qué fracaso y por qué fallo en esto? Bueno, por esta situación y que tenemos que corregir porque no hemos sido leales a las palabras que salieron de nuestra boca. Ahora bien, ese es el compromiso de la palabra, pero también nos dice, aparte nos dice cómo hablar, cómo deben ser nuestras palabras, ¿sí? Porque no solamente son cuestión de promesas, es cuestión también de cómo hablamos. La palabra tiene que ser bien dicha. Dios en su palabra habla para edificar, para sanar, para consolar. ¿Cómo es la palabra que nosotros vamos a darnos entre nosotros? La palabra dice que la palabra que hablamos tiene que ser sazonada y tiene que ser adornada. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Diga conmigo, palabra dicha como conviene. No solamente hablar por el impulso, no solamente hablar por el sentimiento, hablar lo primero que se nos viene a la mente y en la forma que se nos vino, sino al momento de hablar es, voy a hablar, ¿cómo no puedo lastimarle? ¿Cómo puedo darle esta palabra? ¿Cómo puedo decir sin que se lastime? ¿Cómo puedo decir sin que se ofenda? Puedes estar hablando con tu esposa, con tus hijos. ¿Cómo puedo hablar para no lastimarlos? ¿Y cuántas veces hablamos y lastimamos a nuestros hijos? Dañamos a la esposa o dañamos al esposo porque son nuestras palabras, muchas veces, hermano, son palabras dichas con cierta malicia o cargados de enojo, y entonces estamos hablando y estamos dañando. Pero lo que la palabra nos enseña es no hablar de esa forma. La palabra nos enseña que cuando vayamos a hablar, que la palabra sea con manzanas de oro o con figuras de plata, es decir, adornada, dicha como conviene. Es muy diferente a ir con alguien y pedirle algo de favor. Oye, de favor, ¿crees que me puedas ayudar con esto? Sí, es muy distinto que vaya el papá a decirle a su hijo: oye, por favor, ¿me ayudas con esto? Así, le ayúdame con esto, trae aquello o haz aquello. Pero entonces, una forma de decir está lastimando, puede producir rebelión, y otra forma de decir está invitando a la colaboración. Y cuando lo hacen, cuando le ayudan, termina con un muchísimas gracias, aprecio tanto lo que haces por mí. Cuando la esposa hace la comida y el esposo dice: mi amor, qué rica comida, qué deliciosa comida, créeme lo que eso la va a inspirar para hacerte otro buen platillo. O cuando tu esposo llega cansado del trabajo, ¿sí? Decirle: mi amor, cómo aprecio lo que haces por mí, cuánto valoro lo que haces por tu familia. No, es obligación, hasta debería trabajar más porque lo que ganan y nos alcanza. Cuando hay reclamos, se lastiman, entonces no hay inspiración. Pero qué bonito es cuando las familias se hablan con palabras dichas como conviene. Hay que pensar antes de hablar. Muchos de ustedes se han limitado en oportunidades en su vida porque no han tenido el conocimiento para hablar de una forma prudente a su superior, al cliente. No le hablaron de la forma correcta y perdieron un cliente. Perdieron relaciones importantes. ¿Por qué? Mire, hoy en día de veras, la generación actual necesita aprender acerca del respeto. La generación actual, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a respetar a las personas, a no sentir que ellos se lo merecen todo y que la gente tiene que servirles a ellos. Es bien importante que aprendamos a enseñarles a hablar a nuestros hijos. Cuando los enseñamos a decir por favor y muchas gracias, ya llevamos bastante ventaja. Vamos a aprender eso y a nuestros hijos les va a ir muy bien en el nombre de Cristo Jesús. ¿Está aquí conmigo? Entonces, la palabra debe ser dicha como conviene. ¿Qué más? Que cuando hables, la palabra sea para edificación, exhortación y consuelo. Eso es lo que Dios enseña cuando alguien profetiza. Primera de Corintios 14:3 dice: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Nosotros hablamos para fortalecer a otros. Lo que digas puede fortalecer o puede deprimir, puede desanimar. Lo que digas fortalece a otros, ¿sí?
los anima y los consuela. Hay una historia muy bonita que estaba leyendo el otro día acerca de este hombre, el mayor inventor. ¿Cómo se llamaba este? El del teléfono y el de la bombilla eléctrica, Thomas Alva Edison. Espero que sí sea él. Y resulta que él iba a una escuela y la verdad, de niño él llevaba muy malas notas. Y su maestro un día le mandó una carta a su mamá y le dijo que no podía estudiar más ahí, que él no tenía la capacidad para estar en esa escuela, que de hecho él detectaba que su hijo era un retrasado mental. Y dobló la carta y le echó en un sobre y se la dio al niño para que la llevara a su mamá. Y la entrega a la mamá, y cuando la mamá abre la carta, la carta decía: señora, le dice el niño: ¿qué dice la carta, mamá? Y cuando la madre está leyendo la carta, está en shock. Y cuando el niño le pregunta: ¿qué dice la carta, mamá? Él le dice: hijo, dice el maestro que ya no puedes regresar a esa escuela porque tu coeficiente intelectual es tan alto y tu capacidad es tan amplia que esa escuela no puede tenerte a ti, que tengo que buscarte una escuela que sea de acuerdo a tu altísima capacidad, que tú eres casi un genio. Ella dobló la carta, la guardó y no se volvió a saber más. Y él empezó a crecer creyendo que él era un genio. Y este hombre se volvió un gran inventor, hizo tantas cosas y fue un hombre millonario y tanta cosa. Y un día ya su mamá no vivía, buscando ahí en uno de los baúles viejos de su mamá. Dice que ahí en un baúl encontró correspondencia, encontró cosas y sacó la carta que el profesor le había mandado. Ya cuando era un adulto, ya cuando era un gran inventor, un hombre millonario, leyó la carta. La carta solamente estaba diciendo que él era un retrasado mental, que era una persona que no podía estar en la escuela porque tenía un deficiente, ¿verdad? Intelectualmente. Y él lloró ese día, lloró tanto al recordar a su madre. Que si su madre le hubiera leído esa carta, eso lo habría destruido para siempre. Pero su madre mejor guardó la carta y le dijo las cosas contrarias. Le dijo a su madre lo que ella creía de él. ¿Cuántas veces nosotros somos los principales desmotivadores de nuestros hijos? ¿Cuántas veces les decimos que no pueden? ¿Cuántas veces les criticamos un 8, los lastimamos por un 9? ¿Cuántas veces les estamos exigiendo más de lo que nosotros hicimos un día en la escuela? Nunca exija más. Es más, usted no debe exigir. Motive a sus hijos. No tiene que exigirles una calificación. Un niño motivado va a sacar buenas notas, sin duda. Pero si usted le está exigiendo la calificación sin motivarlo, no le está ayudando, le está causando un estrés impresionante. Entonces, cuando usted hable y piense esta palabra que voy a decir: edifica, exhorta y consuela. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: la palabra que hablo fortalece a otro, va a fortalecer a mi esposo, va a fortalecer a mi esposa, va a fortalecer a mis hijos. Esto que voy a decir, deberíamos de aprender a callarnos y no hablar lo primero que sentimos, lo primero que creemos. Vamos a tratar de guardarlo, de callarlo, como esta madre guardó la carta. Guárdate tus sentimientos. Lo digo porque nunca me han dominado mis sentimientos. No, le digo porque yo he cometido el error de hablar muchas veces con mis sentimientos y he lastimado y he dañado, he herido a los que más me aman, a los que están cerca de mí. Y me duele tremendamente haber hecho eso. Pero en un momento más vamos a aprender cómo redimir todo eso que hemos hecho y cómo en Dios hay sanidad. Pero es importante cambiar. Entonces hablamos para edificación, hablamos para exhortación y consuelo, y de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, hablamos para fortalecer a otros, hablamos para animarlos y hablamos para consolarlos. Marcamos vidas con nuestras palabras, sea para bien o sea para mal. Marcamos vidas. Hay niños, tú no sabes, en los encuentros, a mí me sorprende los encuentros de hombres, aún en nuestras clases de mejor hombre. En una lección donde tenemos que ir al pasado para poder sanar nosotros, para poder vivir sanos y para poder tener un ambiente y crear un ambiente sano en nuestros hogares. Qué terrible es. El otro día estábamos en una clase de mejor hombre, estábamos en el hotel, ahí en sala de conferencias de un hotel, y estábamos ahí dando la conferencia.
Y estábamos hablando sobre estas cosas y de repente un hombre agarró a llorar, rompió en llanto recordando todo lo que su papá había dicho a su vida. Tú dices, pasan los años y no, mira, he visto ancianos llorando por palabras que de niños escucharon de su padre. Ancianos llorando en los encuentros. Porque la palabra que hablas es una palabra que se queda y no solamente lastima, sino que cuando se cree esa palabra trunca las vidas, trunca los sueños. Y podemos tener hijos fracasados y derrotados, pero nadie más tuvo la culpa de ellos sino nosotros, porque no supimos cómo inspirarlos, porque nuestras palabras fueron descuidadas. Si a ti te hablaron palabras descuidadas, si tú tienes palabras que te hirieron, que te lastimaron, es tiempo de hacer un cambio. Cuando tú lo expones delante de Dios, cuando tú lo recuerdas y tú le confiesas a Dios y tú perdonas a tus padres o a la persona que te dijo estas palabras, tú le puedes perdonar y entonces vas a ser sanado completamente delante de Dios. Y luego tú vas a empezar a llenar tu corazón con las palabras de Dios. Tienes que sacar ese antiguo programa, porque las palabras de tus padres, de los seres que más amaste, o en el caso de la mujer, fíjate, una ocasión yo no entendí un pasaje de la Biblia. Yo lo leí ahí, es un poema nada más. Es un poema nada más. Pero dice ese pasaje que yo no entendía y no sabía cómo aplicarlo. Decía, pensé que solamente era conocimiento. Dice esa palabra: hay tres cosas que no entiendo y la cuarta me es oculta. No entiendo el rastro del barco en el mar. No entiendo el rastro de la serpiente en la peña. No entiendo el rastro del águila en el viento, en el aire. Y no entiendo la huella del hombre en la mujer. Y por más que lo analicé con mi mente y buscaba y fui a comentarios, no encuadraba, hasta el día en que entendí cuánta marca tiene el hombre en la vida de una mujer. Y no voy a ser explícito, pero qué importante es entender: nadie daña, después de un padre, nadie daña más el corazón de una mujer que un esposo, que alguien a quien él amó y después se deshizo. Recibió palabras después de que la conquistó con palabras de amor, después que le dijo mi reina, mi flor bella y no sé cuántas otras adjetivos calificativos. No hay nada más triste que después decirle barbaridades. Nada lastima más. Y aunque hay otra huella, pero hoy no lo voy a comentar, hay una huella que eso es científicamente comprobado y recientemente, de la marca de un hombre en la mujer, de la huella, pero aún emocionalmente hay una huella profunda. ¿Y cuántas mujeres están? Por eso dice Isaías 54: porque como mujer sola y abatida de espíritu te recogió Jehová. Y dijo Dios: ahora yo soy tu esposo, ahora yo te voy a cuidar. Porque en Dios hay restauración completa. ¿Están aquí conmigo, hermanos? ¿Nuestras palabras son para bien o nuestras palabras son para mal? Mire, vaya conmigo a Proverbios 12:18. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Una espada, un golpe de espada no es lo mismo que un golpe de un puño cerrado. Un puño cerrado me hace un hematoma. Un puño cerrado me va a causar un dolor, pero solamente ahí, superficial. Pero un golpe de espada, la espada, ¿qué hace? Penetra. Donde la espada golpea, hiere, destrozas, penetra profundo. Y dice que las palabras de algunos son como golpes de espada. Cuando nosotros hablamos, golpeamos como una espada. Cuando hablamos y hablamos para destruir, un golpe de espada es un golpe de muerte. Porque una espada, por la medida que tiene la espada, la medida normal de una espada, la medida mediana entre corta y las de las más grandes son entre 50 y 60 centímetros, suficiente para traspasar un cuerpo de lado a lado. Entonces un golpe de una espada es un golpe de muerte. Las palabras que hablamos muchas veces son de muerte. Matamos
Y lo peor es que muchas veces somos tan descuidados y hablamos a los que más nos aman, a los que están con nosotros. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mas la lengua de los sabios es medicina. Podemos hablar para sanar o podemos hablar para matar. ¿Para qué quiere usted hablar? ¿Está edificando o está destruyendo? La palabra es importante porque Dios depositó poder en ella. Dios depositó poder en la palabra. Isaías 55:11 dice Dios: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envío. O sea, cuando Dios manda la palabra, se va el Espíritu de Dios en la palabra. Cuando Dios ordenó y dijo sea la luz, Jesús se apresuró a ejecutar la orden, pero la fuerza que encendió es la fuerza del Espíritu Santo. Cuando Dios habla, sale el Espíritu Santo para dar vida, para crear de acuerdo a la palabra que Dios ha hablado. Cuando hablamos para muerte, no sale el Espíritu Santo montado en esa palabra. Cuando hablamos para muerte, para destrucción, salen demonios. Salen demonios montados en esa palabra y empiezan a destruir, empiezan a herir, empiezan a dañar, empiezan a lastimar. Por eso Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama va a comer de sus frutos. Tu lengua, hay vida y hay muerte en tu lengua. ¿Para qué la vas a usar? Mateo 16:19, Cristo está hablando y dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué estás desatando sobre tus hijos? ¿Qué estás desatando sobre tu esposa, sobre tu esposo? ¿Qué estás desatando? Muchas veces el diablo ni siquiera necesitamos. Él no necesita ni ocuparse de nosotros, porque nosotros nos destruimos a nosotros mismos con nuestras palabras. Vamos a empezar a hablar vida. Vamos a desatar en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato, de acuerdo a tu palabra, desato en los cielos bendición sobre mis hijos. Yo desato el bien tuyo sobre ellos. Yo desato espíritu de salvación sobre ellos. Yo desato espíritu de inteligencia sobre ellos. Cuando estás orando, tú tienes poder para desatar. Eso lo dijo el Señor. Alguien dice: se lo está diciendo a Pedro. ¿Cuántas cosas Dios le dijo a Pedro? Y si no lo tomamos como nuestro, es como no vamos a tomar nada de la Biblia. Pero luego le explico este principio. Pablo le dijo: cuando hayan leído esta carta que les mando a los colosenses, lean también las de los laodicenses. Y ni siquiera tenemos esa carta. Hay una autoridad de la palabra para que lo que Dios le dijo a uno es lo que Dios le dice a todos. Lo que Dios le dijo a Pedro, como un representante de la iglesia, le está diciendo: yo te doy las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Tú puedes atar la actividad del diablo, la actividad del maligno. Tú lo atas en el nombre de Jesús. Cuando vamos a carretera decimos: atamos toda fuerza del enemigo en las carreteras, atamos todo principado y todo adversario en la carretera en el nombre de Cristo, y desatamos ángeles del cielo a nuestro alrededor. Tú tienes poder para hacer esa oración. Tienes poder. Hermanos míos, de hecho se nos ha ordenado predicar el evangelio. Se nos ha ordenado decir las buenas nuevas a todo el mundo. Empecemos diciendo las buenas nuevas a los que están con nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Empecemos a decir las buenas nuevas. Digámosle a la gente que hay un plan de Dios para sus vidas. Digámosle a nuestros hijos que les va a ir bien. Digámosle que el Señor está a su favor y no en su contra. Vamos a empezar a decir las buenas nuevas. Pero lo cierto es que no siempre hemos hablado las buenas nuevas. Lo que estaba recordando ahí mientras estaba a punto de pasar a predicar es: la Biblia dice que hay palabras de algunos que son como golpes de espada, ¿verdad? Dice la palabra. Pues un día el apóstol Pedro sacó una espada. Era discípulo y andaba armado. Era apóstol y andaba armado. Sacó una espada y con la espada cortó la oreja a Malco. Y cayó la oreja de Malco, y Malco tuvo su oreja herida. ¿Y cuántas veces hemos hablado tremendas cosas que hemos lastimado no solamente la oreja, hemos lastimado los corazones, que es una herida más profunda, que es una herida más honda?
Pero Jesús, diga conmigo, pero Jesús estaba ahí. Y Jesús está aquí. A lo mejor hubo un Pedro por ahí que te cortó la oreja y te hirió el corazón, pero aquí está Jesús. Dice la palabra del Señor así. Dice Lucas 22, 50, 51. Dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando la oreja le sanó. Hoy aquí está Jesús. Hoy Jesús quiere poner su mano en tu oreja y quiere poner su mano en tu corazón. Yo no sé quién te lastimó, yo no sé qué palabras te dijeron. Quizá fue en la niñez cuando te lastimaron con palabras terribles y palabras que tú creíste, y eso te ha causado gran tristeza y gran dolor en tu corazón. Pero esta mañana aquí está Jesús y Él quiere poner su mano sobre tu oreja y quiere sanarte completamente y quiere darte su palabra en tu corazón, su palabra que vivifica, su palabra que cambia, su palabra que transforma, su palabra que renueva. ¿Por qué no te pones sobre tus pies hoy? Vamos a hacer dos tipos de oración. Uno, vamos a orar para perdonar a aquellos que nos lastimaron. Vamos a hacer una oración en donde le digamos a Jesús que nos sane, así como tocó la oreja de Malco, que también toque nuestros oídos y toque nuestro corazón. Yo no sé quién te lastimó, yo no sé quién dijo esa palabra que cuando la recuerdas te hace sentir muy triste. Quizá eres un creyente y ya no actúas con rencor ni con odio contra esa persona, pero te causa dolor. ¿Por qué no decir: Señor, sáname? Primero, Señor, sáname, y luego decir: Señor, perdona. Oramos. Padre, hoy venimos delante de ti, Padre. Señor, hoy venimos para pedir que nos sanes, que así como tocaste, como tomaste la oreja de Malco y la pusiste en su lugar para que fuera otra vez funcional, después de sufrir un destrozo, Señor, así venimos hoy en esta mañana a pedirte que sanes nuestro oído. Escuchamos cosas que nos destruyeron, escuchamos cosas que afectaron profundamente nuestro corazón, que nos lastimaron, que nos dañaron, y lo peor es que las creímos, y eso muchas veces marcó nuestra vida. Padre, te pido hoy que sanes mi oído y que sanes mi corazón. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando cada corazón que está aquí en esta tarde, Señor. Que sea tu Santo Espíritu tocando cada vida, Señor. Y hoy también venimos y te decimos que perdonamos a esa persona que dijo esas palabras. Le perdonamos en el nombre de Cristo Jesús. Quien tomó la espada y quien me dijo eso, Señor, le perdono. Hoy perdónale en el nombre de Cristo. Hoy háblalo con tu boca. Dilo: yo lo perdono. Quizá no lo sientes, pero dilo: yo perdono en el nombre de Jesús, porque ahí es donde está tu sanidad. Ahí es donde Dios te ministra. Ahí es donde Dios te sana, cuando deliberadamente perdonas. Lo cierto es que Dios nos sana. Lo cierto es que Él pone su mano en nuestra vida y nos sana completamente. Esta mañana el Señor te sana en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te libera de todo dolor, de todo quebranto, de toda tristeza en tu corazón. El Señor te perdona, el Señor te libera. Pero ahora vamos a reconocer que nosotros también hemos sido Pedro un día. No solamente hemos sido Malco, nosotros también hemos sido Pedro un día. Nosotros también hemos tomado la espada y hemos golpeado, y hemos lastimado, y hemos herido, y hemos dañado un corazón. Y hemos dañado un corazón quizá de esa persona que tanto nos ama, de esa persona que está con nosotros, o quizá de nuestros padres. Y dañamos el corazón o de nuestros hijos.
o de nuestro cónyuge, dañamos el corazón. Y yo también fui Pedro. Hoy vamos a decirle: Señor, perdóname. Perdóname por tomar la espada y destruir un corazón. Perdóname, Señor. Hoy yo vengo delante de ti a decirte que me laves con tu sangre preciosa, que nos laves con tu sangre preciosa. Y hoy, Padre bendito, queremos recordar acerca de nuestras palabras, Señor. Hoy queremos, Padre Santo, que tú nos redimas y que esas palabras que hablamos para muerte sean canceladas en el nombre de Jesús. Que esas palabras que hablamos para destrucción sean canceladas en el nombre de Cristo Jesús. Hoy cancelo esas palabras delante de ti. Y el día que hable muerte, yo cancelo esa palabra y hablo vida en el nombre de Jesús. A veces ni siquiera fue con enojo contra alguien, a veces fueron palabras contra ti mismo. A veces fueron palabras contra ti y el enemigo ha tomado poder de esas palabras. No en vano la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. No en vano, no en vano la palabra dice eso. Di lo opuesto a cómo te sientes. Confiesa lo opuesto. Declara lo opuesto. Empieza a hablar palabra de Dios sobre tu vida. Declara lo que Él aumentará tu fuerza como el búfalo. No estés repitiendo cuán débil estoy, cuán débil me siento. Necesitamos redimir las palabras en el nombre de Cristo Jesús. Deja de ser Pedro en el nombre de Cristo. Deja de golpear con palabras tu propia vida. Deja de golpear con palabras a los demás.